Hemos arrancado un año precioso de la mano del Señor con el anhelo de perseverar. Amén. Mateo capítulo 24, y el tema que quiero compartir esta mañana es el cambio climático de la fe. La mayoría teníamos la expectativa de que el año comenzara con días soleados, un buen verano, y nos levantamos todos los días. Algunas veces nos dan un poco de contentillo, por decirlo así, porque la mañana amanece naranjada, amarilla, no sé, un color precioso, pero al momentico se llena de nubes grises y el agua. Entonces, no tenemos ni sabemos cómo se va a comportar el clima. Y permítame recordar esta reflexión que alguna vez habíamos ya tocado, pero repasando algunos temas, quise a nivel de motivarle este año a ser, como le decía al principio, un perseverante en la fe, que no sea su vida espiritual, su vida de fe, como es el clima que cambia de un momento para otro, sino que podamos precisamente a través de entender la necesidad de perseverar, ser constantes, ser firmes, estar arraigados, poder permanecer de la mano de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Mateo capítulo 24 dice entonces, leyendo la palabra del Señor juntos: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las cosas que como seres humanos más nos turban es no saber qué va a pasar el día de mañana. En otro texto bíblico, Jesús aún mismo le dijo a sus discípulos, ya que le escuchaban: no se afanen, qué han de comer, qué han de vestir, qué han de beber, porque cada día trae su qué, su propio. Pero aún así, habiendo escuchado las palabras del Maestro, de boca del Maestro, aún así nos seguimos afanando por el día de mañana. Y a veces por el afán del día de mañana tropezamos muchas veces y estorbamos muchas veces nuestro propósito de fe en cuanto a la vida espiritual. Permítame decirle que su vida en cuanto a la fe pudiese haber avanzado mucho más, pudiese haber llegado a otro punto en el propósito de Dios si nosotros hubiésemos puesto más nuestros ojos en las cosas del reino de los cielos que en las cosas de aquí, de la tierra. Siendo honestos, no tiene que hacer un movimiento de cabeza ni decir sí, pero siendo honestos, si hiciéramos una consciente y honesta evaluación en nuestra vida, si hubiésemos dejado de afanarnos por tantas cosas que aquí se quedarán, que no nos podremos llevar, que se desgastan con el uso, de seguro en cuanto a la fe estaríamos un paso más allá. Podríamos oír mejor la voz de Dios.
Podríamos haber visto a Dios glorificarse más por medio de los dones, de los llamados, de los talentos, de los misterios que Él ha derramado sobre nuestras vidas. Pero aún cuantos, por el afán de las cosas que vendrán, por el deseo de las cosas terrenales, cuantos han incluso cesado su servicio al Señor. En el texto que citábamos hace unos segundos, Jesús les dice a los que le escuchan: busquen primero el reino de los cielos. No dijo que no buscaran lo demás, pero cuando se busca primero el reino de los cielos, ninguna otra cosa te hará perder de vista el plan de Dios para tu vida. Alguno tal vez anda por ahí todavía preguntándose: ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Hay una cosa que nos es común a todos en cuanto al plan y al propósito de Dios, y es conocer a Cristo Jesús. Conocerle a Él y el poder de su amor y de su voluntad en nosotros. Que podamos estar nosotros tan metidos en conocer a Cristo, en perseverar en Él, en asirnos de Él, que sea verdaderamente lo primero en nuestras vidas. Entonces, ese afán de estar buscando las cosas que a nosotros nos convienen en cuanto a lo terrenal, nos han ido limitando y frenando en el avance de la fe. Hay varias cosas ahí en Mateo, siendo una palabra profética del Señor Jesús a los que le están escuchando. Y es que una de las cosas que permite que nuestra fe se mantenga viva y ardiente es estar vigilantes. Recuerda la escena de esas parábolas en las 10 vírgenes. 5 estuvieron atentas, 5, aunque cabecearon, no se durmieron, 5 llenaron sus lámparas de aceite, y en parte es lo que Jesús está diciendo: miren que nadie los engañe. ¿Cuál es el principio de entender el final de los tiempos? Es el progreso del engaño mismo. Como decía el pastor, es fácil ser confundido, es fácil ser arrastrado por esas nuevas doctrinas que seducen el oído, pero no el corazón a una rendición a Jesús. Andamos todos buscando la bendición, pero no queremos que nos hable de rendición. Y hay una sola diferencia entre esas dos palabras, y es una letra. Procuremos en este 2026 caminar con el anhelo de estar más rendidos antes que bendecidos. Que haya más rendición antes que bendición. Es muy rico escuchar el evangelio de la bendición. Todo lo puedo en Cristo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Al que cree todo le es posible. Pero qué mejor escuchar de la boca de Jesús decir: ninguno puede ser mi discípulo si no se niega a sí mismo. El principio de empezar a ser bendecido es estar rendido en amor y obediencia a la fe a la que hemos sido llamados. ¿A qué palabra se resume eso? En la palabra perseverar. Y el que persevera es como el que tiene una lámpara constantemente encendida. Puede ver claramente, puede discernir claramente, puede entender claramente cuando Dios le habla a su corazón, y puede también discernir cuando solo se le está hablando a su emoción. Mire, dijo Jesús en el versículo 4, que nadie los engañe. Ahora, ¿cuál es la única manera de saber que estamos siendo engañados? ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál es el colador, el cernidor que nos va a ayudar a entender que estamos siendo engañados? Pues la única manera es cuando conocemos absolutamente la verdad del Evangelio. Si entendemos el camino del Evangelio, si tenemos claro el alcance de la extensión del triunfo de Cristo en la cruz por nosotros, difícilmente seremos engañados y movidos a la emoción.
Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, pero lo más preocupante es que dice, añadiéndole a eso, y a muchos engañarán. El cambio climático de la fe es un título a través del cual nosotros podemos conocer un poco el estado de cómo hoy está nuestra fe. Es una fe viva, es una fe ardiente, es una fe que siente gozo en todo tiempo por perseverar en el camino del Señor, o es una fe hoy endeble y de duda, o es una fe que está a punto de apagarse. Acompáñenme a mirar varias cosas entonces en este pasaje que nos van a edificar de una manera muy especial. Lo primero que quiero que miremos es estos dos conceptos, hablando de la temperatura corporal de nuestro ser o de nuestro cuerpo, valga la redundancia ahí, y es que hay diferentes estados en la temperatura corporal. Ahí tiene el concepto, por ejemplo, de hipertermia, que es cuando la temperatura asciende a niveles descontrolados o superiores a los normales. El sistema de termorregulación del cuerpo no puede funcionar correctamente, lo que nosotros conocemos como una fiebre alta. ¿Qué pasa cuando tenemos una temperatura así muy elevada? A la cama. Y hay alertas para el organismo. Unas fiebres fuera de control pueden incluso causar la misma muerte, ¿verdad? Pero el contraste de eso es la hipotermia. Y es cuando la temperatura desciende y el corazón entonces y el sistema nervioso y otros órganos del cuerpo no pueden funcionar normalmente, sino que se trata entonces de una hipotermia, el enfriamiento de la temperatura a un nivel que provoca entonces insuficiencia en el corazón, en el sistema respiratorio, y puede entonces también provocar la muerte. Un calor extremo o un frío extremo. Nada más ayer, mirando por ahí algunas noticias, estaba viendo que una final de fútbol en Canadá la jugaron en un estadio lleno de nieve a menos 10 grados bajo cero. Mi hermano acaba de venir de Canadá y me decía, hemos llegado a días donde la temperatura es a menos 40 grados bajo cero. No pueden salir, todo se detiene el comercio y todo el mundo tiene que permanecer en casa con la calefacción prendida para no exponer su vida a la muerte. Nosotros cae una lluviecita, hace frío y nosotros ya nos queremos morir sabiendo que tenemos buzos, ruanas, cobijas con que calentarnos y no llegamos a esos niveles de enfriamiento. Ahora, cuando la temperatura está normal, es el momento apto para hacer todo lo que el organismo está dispuesto para hacer. En Apocalipsis, el Señor expresa una palabra a una de las iglesias y les dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mientras los muchachos cantaban ahorita, me acordé de una canción que cantábamos hace mucho tiempo, ardiendo en fuego mi alma está. Y esa canción decía, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Que el fuego por el amor a la vida de Dios nos consuma y ardamos de deseo en todo tiempo por la presencia y la búsqueda constante de aquel que nos ha amado. Quería simplemente poner este ejemplo para que pasemos entonces a cuáles son esos factores que afectan la temperatura espiritual.
Mencionamos uno de ellos y es lo primero en el verso 4 de Mateo 24. Miren que nadie los engañe. Y es que en términos de la modernidad actual podríamos aplicar estos factores que estamos presenciando actualmente con el cambio climático espiritual. ¿Cuáles son los factores? El entorno que nos rodea, el engaño, las guerras, la economía, la salud, la política, las traiciones, todo lo que se mueve en el mundo, la corrupción. Y permítame hacer un paréntesis acá. Cuando usted entre a la congregación, ponga su celularcito en modo vibración si es que está esperando una llamada urgente, si es que no lo puede apagar por alguna cosa, pero póngalo en modo vibración. El tiempo de la reunión mientras estamos congregados no es para actualizar estados, no es para revisar Facebook, no es para revisar estados de los demás, ni para andar en redes sociales, es para estar conectados con la señal del cielo, donde Dios está hablando a nuestro corazón para revelarnos su perfecta voluntad. Amén. Y déjeme decirle que con todo respeto le voy a decir esto, pero es con todo el amor de mi corazón. Sé que la mayoría tenemos nuestras Biblias. Yo tengo el bosquejo en mi celular, pero muchos tenemos nuestras Biblias en el celular y a veces eso se vuelve un distractor, porque mientras tenemos la Biblia ahí, se nos viene la tentación de movernos a la otra red, de movernos aquí y no es para estar 100% conectados con la señal del cielo. ¿Cuántos están conectados hoy aquí? Mientras el Señor nos habla para que nadie nos engañe. Esa modernidad de hoy, no necesariamente el engaño es que alguien venga y te haga malinterpretar o comprender las Escrituras. El engaño incluso puede partir de pensar que lo más importante es que vivamos bien la vida aquí. Porque ese es uno de los engaños que uno todavía escucha a muchos creyentes pronunciar. Es que la vida es un ratico, es que la vida hay que aprovecharla, es que aquí estamos de paso. Entonces, por eso es que la distracción de nuestro corazón se vuelve a las cosas temporales y no a las cosas que a vida eterna prevalecen. Amado hermano, cualquiera de esos asuntos puede muy fácil ser el factor que inicie un calentamiento o un enfriamiento espiritual. ¿Cómo lee usted los acontecimientos de su entorno? Muchos ni necesitamos escuchar de las noticias que internacionalmente están pasando. La sola situación personal, la sola situación de nuestro entorno familiar, la sola situación del entorno que nos rodea más inmediato, debería movernos a orar más, a doblar más nuestras rodillas, a buscar más la presencia de Dios, a soltarnos más de los afanes de este mundo, antes que estar buscando las cosas que nos hacen sentir bien. En esos dos sentidos, estos factores pueden influir en nuestra vida. O nos calientan o nos enfrían. Yo no le voy a pedir que tantee a su hermano que está a su lado, ni que le tome la temperatura. Pero cuando usted ve a su hermano, ¿cómo lo ve? ¿Como un leño ardiendo por amor y por pasión por el Señor? ¿O como una paleta espiritual? De hecho, amado hermano, nosotros venimos de una pandemia que dejó unos efectos colaterales que se han encargado de revelar cuál era la temperatura espiritual de muchos. Alguien decía esta semana, estábamos en una visita, mi esposa y yo, y nos decía, la pandemia nos cambió mucho, porque todavía hablamos de eso. Y recuerdo volver a la expectativa que teníamos cuando de nuevo se iba a abrir el templo, y dejamos de ver a muchos. De muchos escuchamos que ya no caminaban con el Señor. En el versículo 12 de Mateo dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se
enfriará. Eso implica entonces la reducción de la temperatura por evaporación. La palabra enfriarse ahí es la palabra sujó, que quiere decir entonces dejar evaporar la humedad que existe. Esto es todo una comparación. Las imágenes que estamos usando, los ejemplos que estamos usando, son una comparación para hacer un paralelo entre lo que es nuestra vida espiritual y lo que puede pasarle a nuestra vida espiritual cuando no anda en la temperatura correcta. Ahora, ¿quién es el que nos da a nosotros? ¿Quién es el que produce? ¿Quién es el que nos permite estar en esa temperatura espiritual equilibrada de manera que podamos hacer delante del Señor todo lo que es agradable delante del Señor? El Espíritu Santo. El Señor dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Y lo único que puede combatir el engaño es toda la verdad morando en nosotros. Cualquier espacio que le quede a usted para conocer la verdad, aprovéchelo para que entonces tenga menos posibilidades de ser engañado y que su temperatura espiritual caiga bajo cero. En la versión K2 dice, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torá, el apartarse de las Escrituras, el dejar de mirar la palabra de vida eterna, el amor de muchos se enfriará. A manera de reflexión personal, estos días pensaba, si no sé cómo es que se llama ese movimiento, eso le tienen un nombre técnico al estar pasando imágenes en el celular. Alguien recuerda a los muchachos demás. Esto tiene un nombre, no recuerdo, pero yo decía, si cada imagen que nosotros pasáramos y viéramos y video y todo, fuera un texto bíblico que leyéramos. Yo sé que algunos están haciendo cuentas ahí. Imagínense eso. Si ese fuera el ejercicio, cada cosa que vemos, cada video en el que perdemos tiempo, fuera un texto bíblico al que le dedicáramos nuestro amor, nuestra intención, nuestro acercamiento. Jesús le dijo a sus discípulos, escudriñen las Escrituras, porque en ellas tienen la vida eterna. Ahí les dejo ese trompo en la uña, como decíamos anteriormente. Ahora, ese amor que se enfría es el amor intencional, el amor de deseo, es el amor benevolente, ese amor que te lleva a procurar una relación, el amor por congregarte, el amor por la sana doctrina. Entonces, cuando el amor empieza a enfriarse, las evidencias empiezan a aparecer, la apatía a la palabra, la apatía a la oración, y desencadenan entonces, ya no necesito congregarme, sino cada 8 días, y cada 8 días pasan a 15, y de cada 15 a cada mes, y de cada mes a 2 meses, y de cada 2 meses a 6 meses, hasta que usted los ve por allá a final del año viniendo al altar de incienso para pedir bendición para el próximo año, pero no se les vuelve a ver ni en las curvas. Y que ni se hable siquiera del deseo de servir al Señor. El amor de muchos se enfriará. Y sabe que cada uno somos responsables de mantener ardiente y vivo nuestro amor. Nuestro amor no se enfría por causa de lo que el hermano hace o deja de hacer, o por lo que el pastor hace o deja de hacer. El amor se enfría cuando cada uno desde su propio corazón decide ir dando estos pasos, de ir quitando los leños que aportan al fuego de la fe. ¿Cómo se llaman esos leños? Oración en el secreto, lectura de la palabra, de día y de noche meditarás. ¿Cómo se llaman esos leños? Comunión los unos en los otros, corazones generosos, perseverancia. Todos esos leños son los que hacen que tu fuego por el Señor se mantenga ardiente y vivo y constante. Porque qué difícil es volver, los que ahora en diciembre hicieron asado, saben lo difícil que es volver a encender un fogón después de que se apaga, ¿verdad?
o comenzar a hacer arder un fuego después que está en cero, cuesta. Amados, el amor, dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 13, nunca deja de ser. Dios diseñó ese amor para que al morar en nosotros nunca se apague, nunca deje de mirarlo a Él como el suficiente, nunca deje de perseverar en Él como la fuente, nunca deje de buscarlo a Él como el todo, sino para que el amor siempre te atraiga a Él. Que sientas la necesidad de Él, aunque no estés en el templo, porque no es el templo el que suple nuestra necesidad de Dios. Es nuestra búsqueda personal, íntima y constante lo que suple nuestra necesidad de Dios. En el templo venimos a hacer juntos una ofrenda de alabanza y de exaltación al Señor, a ser edificados juntos, retroalimentados, pero el fuego personalmente se mantiene vivo. Es una responsabilidad individual de mantener ese fuego de la fe para que al final nadie nos engañe. ¿Cuáles son entonces los factores que hoy están atentando contra tu temperatura espiritual? Recuerda que solo hay uno que procura que te enfríes. Hay uno cuya voluntad es que estés bajo cero, porque el único anhelo del Dios eterno es que estando cerca de Él permanezcas en el calor y en la temperatura de su amor. Voy a contarles una pequeña intimidad nuestra. Anoche estábamos sentados ahí en el mueble y donde yo vivo estaba haciendo algo de frío. Y a mi esposa se le enfrían mucho los pies. Entonces mientras estábamos en el mueble yo le dije, te traigo la cobija. ¿Sí? Y traímos la cobija, nos la pusimos en los pies mientras estábamos ahí. Y luego yo sentía todavía sus pies fríos, entonces entrelazamos los pies del uno del otro para irnos calentando el uno al otro. Porque así funciona. En Eclesiastés lo dice claramente. Ay del solo, porque cuando tenga frío no habrá quien lo caliente. Pero cuando hay dos junticos, se calentarán más fácil. Y usted, del primero que está pegado, es del que le dio el aliento de vida. Usted y el Señor, uno son. Hemos recibido el calor de su amor, el calor de su perdón, el fuego de su gracia y de su bondad para nuestras vidas. No dejemos nunca de acercarnos al fuego de Dios, al calor de Dios, al abrigo de Dios. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo estará bajo su sombra. Entonces, que ninguno de esos factores estén atentando contra el clima de su fe. ¿Cuál es la solución a la falta de temperatura espiritual? Versículo 13 de Mateo, pero el que persevere hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme, dice en otra versión, y la palabra ahí es permanecer, quedarse, resistir, soportar, ¿qué? Pruebas, tener entereza, es la palabra para perseverar. Y los tiempos que estamos viviendo están haciendo entonces una selección definitiva de aquellos que van con Jesús hasta el final. Nótese que antes de Jesús decir, pero el que persevere hasta el fin será salvo, Jesús está diciendo, ustedes serán perseguidos, serán aborrecidos, se entregarán unos a otros, algunos matarán por causa de mi nombre. Y ya solo ese calibre de palabras que Jesús está usando, el tono de esas palabras, el peso de las frases que Jesús está diciendo ahí, ya traen una tremenda implicación para nosotros. Porque por causa
del Evangelio, quizá tendremos que pagar un alto precio. Sin embargo, dice el Señor que al amarlo, al mantener ese amor encendido, tendremos la garantía de perseverar aún en medio de esas circunstancias no tan agradables para nuestros oídos. Pero es el mismo Jesús quien está advirtiendo no solo cómo serían los tiempos finales para el mundo, sino cómo serían los tiempos finales para quienes caminaban con Él. Por eso es que parte de la fe es comprender el precio que tenemos que pagar por perseverar. Pero la perseverancia entonces será la meta que nos permitirá al final haber acabado la carrera, haber peleado la buena batalla, haber guardado la fe. Todos los acontecimientos finales están afinando el oído de los que escuchan la final trompeta para la redención eterna. Esa palabra, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, debe ser una de las premisas fundamentales de la fe el día de hoy. Hoy escuchamos demasiadas cosas, pero no todo lo que se dice es lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Por eso es que cuando vienen ciertas pruebas, algunos son muy fáciles de mover o muy fáciles de enfriarse. Tenga cuidado, porque un medidor de la temperatura espiritual sana es la determinada capacidad de testificar de la esperanza de salvación en Cristo Jesús a los que no lo conocen. Otra de las señales antes del fin está ahí en el versículo 14, donde dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Un medidor de la temperatura equilibrada espiritual es cuánto desde tu boca otros escuchan que Jesús es el único camino al Padre. Cuánto otros escuchan que Jesús es la verdad. Cuánto otros escuchan que Jesús es la vida. Mientras nos mantengamos en ese fuego de testimonio, difícilmente nuestra fe se apagará. Si algo alienta nuestra fe, es poder decirle a otros que en Él hay esperanza, que en Él hay libertad, que en Él hay sanidad, pues Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Qué tal si este 2026 abres más tu boca para proclamar a Jesús como Salvador? Dios está a favor de los que tienen como meta llegar al final. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no voy a hacer la pregunta retórica: ¿cuántos quieren llegar? No todos responderíamos emocionadamente amén. Pero recuerde que la perseverancia implica mantenerse firme en medio de la mayor exigencia de la fe. Cualquiera se llame esa exigencia. Póngale el nombre que usted quiera. Enfermedad, escasez, una problemática, algo emocional que usted está cargando. Póngale el nombre que quiera. Usted aprenderá a mantenerse firme hasta el final. Si pasando por esa prueba, usted no cambia para con su relación con el Señor, sino que al contrario, usted aviva su fuego de amor por Él, lo busca con más intensidad, quiere permanecer en Él. Vea o no a Dios obrar en medio de esa situación, usted dice: Señor, voy hasta el final, porque al final lo que cuenta no es lo particular que Dios puede hacer ahora en nuestras vidas, sino lo grande y eterno que ya hizo por nosotros, esa global e inspiradora salvación en Cristo Jesús por nosotros. Y que estamos convencidos y que estamos firmes en Él.
así no hiciese nada más. Que pudiéramos nosotros pedirle muchísimas cosas. Hay una palabra, una frase popular por ahí, no está en la Biblia, porque algunos dicen la Biblia, dicen no está en la Biblia, pero más tiene Dios que darnos. Pero el apóstol decía, ustedes cuando piden, piden mal. Porque ustedes cuando piden, piden para satisfacer sus deseos, sus orgullos, sus propios anhelos. Piden mal. Porque deberíamos gastar más nuestro corazón, nuestras rodillas, nuestra intimidad en pedirle al Señor que por su misericordia podamos estar firmes hasta el final. Y vamos a terminar con estas reflexiones finales. Y es que, así como el descontrol de la temperatura corporal puede resultar incluso en la muerte, también así en lo espiritual. Sucede exactamente igual. Sobre todo que es desfavorable y devastador el enfriamiento del amor por Jesús a riesgo de nuestra salvación. El amor ágape es el regulador de nuestra temperatura espiritual. Ese amor combate contra todo cambio climático doctrinal. Todo lo que podamos hacer para mantenernos encendidos en ese amor será la más provechosa actitud para para evitar distraernos y ser seducidos por el engaño. Si hoy pidiéramos la temperatura de tu amor por Jesús, ¿qué marcaría ese termómetro del amor? No sé si usted lo pone bajo la axila, bajo la lengua, no sé dónde usted se lo va a poner, pero ¿qué temperatura marcaría ese amor por Jesús? Por buscarlo. Hay un salmo precioso que me gusta mucho, el Salmo 37, dice, uno de sus pasajes, versículo 5 en adelante, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tus caminos y confía en Él y Él hará. Es el Señor nuestro verdadero deleite hoy. Y le pregunto más allá, ¿por qué está usted hoy aquí en la iglesia? ¿Qué lo movió a venir a usted hoy a congregarse? Porque yo me bauticé y cuando me bautizaron me dijeron que era muy importante congregarse. ¿O es esa fibra de amor, esa pasión de amor por Jesús que te mueve a no desistir de buscarlo con todas tus fuerzas? Otra palabra del salmista que me encanta cuando el salmista dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma y aún desea los atrios de Jehová. Ese es el ardor de tu amor por Jesús. Ese es el ardor de tu intimidad por Cristo. Un leño que se aparta de la fogata, tiene más posibilidades de apagarse que si permanece con los demás. Por último, el plan de Dios, el Padre, para nosotros, es que lleguemos hasta el fin. Y Él para esto es favorable para nosotros, siendo aún misericordioso. Tal vez usted no esté andando bien delante del Señor. Hoy es el día de la misericordia de Dios para su vida. Tal vez usted no haya tenido un encuentro con Jesús, ni le haya dicho, quiero venga, Señor, a ser el Señor de mi vida, le entrego lo que soy. Hoy es el día de tomar esa decisión. Quizá hoy estás a punto de entrar en una temperatura que comprometa tu vida espiritual. Hoy es el día que por la misericordia del Señor pidas el fuego de Dios a tu vida para seguir ardiendo de pasión por Él.
Ahora, tomando como referencia nuestro clima, de hecho me causaba curiosidad que ya las noticias de nuestro país no dan el reporte del clima en las noches. Antes lo daban, ahora ya no, porque nadie atina a saber lo que va a pasar el día de mañana. Bueno, hay unos sistemas ya satelitales que a usted le dicen en tiempo real, en tal parte está nublado, en tal parte está lloviendo, tormentas. Pero cuando daban el reporte decía, el día de mañana va a ser soleado, y ese día llovía más que cualquier otro día. Pero una cosa sabemos nosotros, trayendo eso al tema espiritual, es que si decidimos perseverar aún en medio de las dificultades, confiando, creyendo, buscándolo, afirmándonos, tomándonos en serio el llamado de Dios para nuestras vidas, teniendo criterio de estar en las buenas y en las malas con el Señor, pues nuestro clima espiritual siempre será agradable. Nuestra temperatura espiritual estará conforme y podremos tener entonces el aliento suficiente para perseverar hasta el fin. ¿Qué tal si le dice al que está a su lado, te animo que perseveres hasta el fin? Dígale, te animo que avives el fuego de Dios en tu vida.